Dios te bendiga rica y abundantemente en este día. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es un salmo precioso, Dios hablándole a David, que lo utilicé para comenzar la dedicatoria de este libro, El Dios que me protege. Ya que mis niñas, cuando eran muy jovencitas todavía, no habían llegado a la edad de 10 años, ninguna de las dos, me llevaban a la iglesia prácticamente empujado, como decíamos en Puerto Rico, a la cañona. Y por eso a ellas yo le dediqué este libro, ya que Dios obra por senderos misteriosos, pero a mí me gusta decir que Dios obra por senderos de luz. El libro El Dios que me protege es la experiencia de mi vida, un testimonial extraordinario de cómo Dios protege al ser humano. Hay muchos que leemos historias, leemos cuentos, vemos películas y mientras observamos alguna película o leemos alguna historia, sucede que hay momentos en los cuales nos identificamos con la historia o con el cuento, pero no nos comparamos porque quizás podemos pensar, a mí me ocurrió algo mejor que eso, más grande que eso, más extraordinario que eso. De todas maneras, toda historia es importante contarla. Así que el Señor me permitió tener el don de poder escribir. Así que comencé a escribir esta historia luego que el Señor me libertara de las prisiones físicas en las cuales me encontraba, luego de toda una vida de delincuencia en las prisiones de Estados Unidos y Puerto Rico. Así que en esta historia extraordinaria del libro El Dios que me protege, hablo de mi vida como niño, cosas que me ocurrieron, que el Señor la resaltó en mi memoria para poderla plasmar en este libro y de esa manera el que pueda darle lectura a este libro pueda entender y comprender cómo en algunos momentos le hacemos daño a los niños sin querer. Porque yo mientras crecía me cuidaban mis abuelos, pero yo no sabía que eran mis abuelos, yo pensaba que eran mis padres. Así que un buen día llega la noticia de que viene María de Estados Unidos y yo me sorprendí porque fue muy alegre para todos en la casa. Mis tías, a quien yo consideraba mis hermanas, todo el mundo estaba muy contento hasta que llegó ese gran día. Y cuando llegó María, María trajo regalos a todo el mundo, menos a mí. Así que yo me frustré en gran manera y eso me pegó muy duro y eso se me marcó en mi corazón. Por eso pude ahora relatarlo en este libro, para que los que lean la historia puedan crear conciencia de las cosas que ocurren en la vida de los seres humanos. En el caso mío, que crecimos en barrios pobres, y de esa manera crear conciencia para que comprendamos que tenemos que ser prudentes siempre diciendo la verdad. No hay necesidad de mentir porque a la larga afectamos a quienes pretendemos proteger. Así que en el libro El Dios que me protege yo aprovecho e introduzco historias bíblicas con lo que me sucedió. Mi madre era una joven de 17 años cuando me dio a luz, pero su vida no fue muy fácil porque tenía algunos que le aconsejaban, aborta a ese muchacho porque tú vas a crecer, tú vas a ser más adulta en otro tiempo y podrás tener otros hijos. Pero el amor de Dios en la vida de los seres humanos es tan extraordinario que ella recibió fuerzas de algún lugar. Y en el momento en que me dio a luz, el 25 de junio del 1965, decidió ponerme en los brazos de mi abuela. Irónico porque de igual manera yo aprovecho y explico el evento que le ocurrió a Moisés cuando en aquel momento querían matar los niños.
pero su mamá decidió protegerlo y ponerlo en una canasta calafateada con brea, y de esa manera fue rescatado y no fue asesinado. Así que en el libro El Dios que me protege, yo aprovecho y predico la palabra del Señor de igual manera a través de mi historia y lo que me ocurrió. Porque al igual que yo, hay muchos que han atravesado por situaciones similares. Y por eso en Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que el libro El Dios que me protege es un enlace entre lo que me ocurrió en la vida mía y textos y historias bíblicas que van dirigidas a confrontar la vida del que lo lea con su vida y qué le ocurrió y qué es lo que piensa hacer en un futuro. De manera que la historia de mi vida puede impactarle positivamente y de esa manera poder recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador. Ese es el fin de todo el libro. En el libro relato cómo cuando niño, ahora que sé quién es mi madre, y estoy confundido porque yo pensaba que mis abuelos eran mis padres, que mis tías eran mis hermanas, y vivía confundido en ese momento. Decidí preguntar quién era mi papá y así apareció mi papá también al panorama, quien me hizo promesas como todo padre. Y me ofreció bicicleta, me ofreció ropa nueva, me ofreció un cuartito privado para yo vivir y dormir y vivir tranquilo, pero todo eso se tornó en nada más que una promesa, porque cuando llegué a la casa donde él me llevó, me encontré con 4 hermanitos nuevos, 3 niñas y un varón. Así que entonces ahora mi vida tornaba en un vía crucis, porque la madrastra, quien me empezó a cuidar, empezó a utilizarme como si fuera yo su criada. Y así empecé yo a cuidar a mis hermanitos, atenderlos, darles biberones, limpiarles sus pampers, cambiarlos, bañarlos. Así que empecé a frustrarme más en mi vida y llegué hasta escaparme muchas veces, buscando salir de ese ambiente que no era nada bueno, porque me habían prometido las estrellas y no había nada de estrellas en aquel momento. Así que en este libro yo narro esa situación, ese evento en mi vida. Cabe destacar que luego, al pasar de los años, esa misma madrastra llega a los caminos del Señor y ahora ella es un ser humano especial, porque ahora yo la trato como mi mamá, nos abrazamos. Ella me pidió muchos perdones y yo le dije: ya no hay nada que perdonar, porque son las cosas que Dios hace en la vida para que podamos mostrar el amor de Jesucristo. Así que ella siempre me llama y nos encontramos y siempre me está pidiendo perdón, y yo no le digo: no tienes que pedirme perdón, ya todo se perdonó, ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Y de esa manera el libro enseña eventos en mi vida cuando andaba en la calle, en el vicio de las drogas, cuando tenía puntos de droga, cuando vivía en conflictos en el barrio con aquellos que querían lo que tú tenías. Y de esa manera narro una experiencia poderosa que me ocurrió cuando de momento pasó una situación en el barrio y me querían asesinar. Esa noche todo el mundo sabía que yo iba a morir. Pero yo, enfrentando toda adversidad, me enfrenté a la situación. Y lo que ocurrió fue que tuve una experiencia extraordinaria en la cual el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, me protegió. Por eso yo narro en este libro ese evento poderoso, porque hay momentos que Dios nos guarda
en el camino y a veces pensamos que fuimos nosotros con nuestra sabiduría humana, que fuimos nosotros con nuestro conocimiento, que fuimos nosotros con nuestras capacidades los que permitimos que no ocurriera lo adverso. Pero aquí yo reconozco que fue Dios que me protegió, que me cubrió para que aquel asesino no me matara. Y es una historia poderosa porque es verídica y es una de las historias que marcó mi vida y la cuento para que gente como yo, Dios ha guardado y puedan reconocer que fue Dios quien les guardó, quien les protegió en el día oscuro. Yo frecuento decir, Dios me metía preso. Hay gente que me pregunta, ¿cuántos años tú estuviste preso? Y yo simplemente les digo, bueno, es que yo siempre estuve preso desde los 16 años, pero entraba y salía. Y yo siempre digo, Dios me metía preso, porque yo caía preso, cobraba libras, me escondía un tiempo de lo que estaba ocurriendo en el mundo, en el barrio, y volvía al panorama. Pero era el Señor dándome oportunidades de vida, como Él le ha hecho a muchos que puedan estar viendo este video. Por eso la importancia de poder leerlo en algún momento dado puede ser glorioso porque puedes identificarte, pero no compararte. Y hay situaciones en las cuales Dios permite que nos ocurran cosas para luego Él glorificarse en nuestras vidas, porque para Él nada es imposible. Aquí narro un momento dado en el cual asesinan a mi padre. Yo quiero buscar venganza. Y recuerdo que cuando era niño, y aquí también lo plasmo en esta historia, y es que fuimos a una fiesta santera. Y en la fiesta santera recogieron a todos los niños, hicieron un círculo y empezaron a echarle humo en la cara para, como ellos decían, santiguarlos. Y cuando me tocó mi turno, la persona que estaba haciendo el rito decidió detener todos los tambores, la algarabía, y hubo silencio. Y dijo que hasta que yo no saliera de allí, ella no podía continuar con el rito. Así que yo tuve que salir de allí, me sacaron, me tiraron a la calle, como yo digo, y eso me marcó aún más y me causó tanto odio en mi corazón hacia las estatuas, hacia todo lo que tenía que ver con la santería. Así que ahora era un niño que odiaba a los santeros y odiaba las estatuas y a todo lo que tenía que ver con ese mundo oculto. Así que donde quiera que yo iba, siempre hablaba despectivamente de las estatuas. ¿Por qué? Porque me marcaron cuando niño, pero no sabía que era a propósito de Dios. Porque en el día en que asesinaron a mi papá, en el cual yo estaba todavía preso, y cuando pude salir, llegué a la casa de mi papá y allí tomé todas las estatuas. Y empecé a tirarlas una por el balcón para abajo. Y todo el mundo decía, mira, no hagas eso, que los santos te van a perseguir y te van a hacer daño porque tú no puedes destruir los santos. A lo cual yo les decía, pero ¿qué santos de qué? Si cuando a mi papá lo mataron, ninguno se levantó. Todavía yo no era cristiano para ese tiempo. Yo no leía la Biblia. Yo desconocía los misterios que enseña la palabra. Sí, había escuchado predicadores, escuchaba los cultos en las esquinas, pero la experiencia que tuve luego no la tenía. Así que en mi ignorancia, para mí ellos no tenían ninguna autoridad y mi único proceder era destruirlas con un martillo. Y la gente me lloraba, no lo hagas, mejor regálamela. Y yo le decía que no lo voy a regalar al gordo Panzú, no te voy a regalar a la Bárbara que llaman santa, al indio de la flecha, no, los voy a romper a todos, porque ninguno se paró, se puso de pie a defender a mi papá, que le ponía manzana, le ponía chavo, le ponía guineíto, le ponía cuántas frutas existen en el mundo. Así que de esa manera Dios me protegía y me enseñaba en los caminos del Señor las cosas
que ocurren para glorificar su nombre. Y aun siendo yo un niño ignorante, sin conocimiento del ocultismo o de la luz que es en Cristo Jesús, hacía esas cosas, y así que las personas se maravillaban, y aún yo me maravillaba. Para mí era un halago que dijeran: mira, rompió todas las estatuas. Y de esa manera pues yo ganaba nombre, ganaba renombre, y la gente hablaba de mí. Pero en esta historia también narro un evento en Estados Unidos, porque también estuve huyendo un tiempo y viví en California. Estaba solo por California haciendo maldades, asaltando los puntos de droga para sostener mi propio vicio, porque yo decía que si yo lo que necesitaba era droga, pues ¿para qué voy a robarle a otro para buscar dinero para después gastarlo con droga? Mejor asalto el que tenía la droga. Y de esa manera, una buena noche me tirotearon y me dieron un tiro en la espalda. Y yo corriendo me tiré en un lote de basura y me hice el muerto. Cuando me estaban acercando para masacrarme y acribillarme y terminar con mi vida, se apareció la policía y aquellos malhechores se fueron corriendo y no ejecutaron lo que iban a hacer conmigo. Así que Dios me protege, es algo extraordinario, porque luego tuve 3 días en un teatro escondido, con fiebre, sufriendo, pero me encontré con un boricua en California, en Los Ángeles, y me llevó a un shelter que se llama Union Rescue Mission, que todavía existe en Los Ángeles, California, y allí pude refugiarme, y allí Dios me guardó. Allí se daban escuelas bíblicas, allí se había que ir a la iglesia, allí había que compartir con otros hermanos, y de esa manera Dios me protegía. Lo grande es que Dios está en nuestras vidas y en el asunto de guardarnos. Y como me guardó a mí, ha guardado a muchos. Yo narro en la historia que estando bien, estando feliz en California, se me pone en el corazón el anhelo de regresar a Nueva York. Y cuando decido irme para Nueva York, todo el mundo dijo: ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué te vas a ir? Y yo les decía: es que siento el deseo de regresar a Nueva York. Cuando regreso a Nueva York, allí estaba mi abuelita en la 110 y Lexington, buscándome. Llevaba una semana buscándome, porque le habían dicho que yo estaba en las calles sufriendo, durmiendo en las esquinas, y ella decidió venir a Estados Unidos a buscarme. Y cuando yo regreso a Nueva York, subo por las escaleras del subway, ahí estaba mi abuelita, y ella me recibió como toda abuela boricua. Me dio una buena pela puertorriqueña. Y así pues me abrazó, y después que me dio la pela me abrazó. Pero yo ahora es que puedo entender cómo Dios me protege, cómo Dios me guarda, cómo Dios te guarda, cómo Dios nos guarda a cada uno de nosotros. Y de esa manera me regresé a Puerto Rico. Y esas son las historias que narro en este libro. Son las historias verídicas de lo que me ocurrió en mi vida, para que aquellos que necesitan esperanza, aquellos que les falta la fe, la puedan adquirir por medio de mi testimonio, de la historia del libro El Dios que me protege. Porque ciertamente, al igual que a mí, a ti también Dios te puede estar guardando. Así que la pregunta es ¿cuál es tu desierto? Porque este libro es extraordinario, porque cuando en el último delito que yo cometí para el año 94-95, estando en la cárcel de El Oso Blanco, ya empezaba yo a maquinar y a hacer las cosas que hacen los confinados en las cárceles, pero me trasladaron a las Malvinas y me pusieron en una cárcel de máxima seguridad, en una celda solo, donde lo único que había era un Nuevo Testamento. En aquel momento me iban a dar una sentencia de 54 años de cárcel. Yo era culpable, no había duda de lo que me iban a hacer, era lo justo por los delitos que había cometido. Pero sucedió algo extraordinario, porque en aquella celda había un Nuevo Testamento.
Y yo comencé a pelear con el Nuevo Testamento y decía, yo no voy a leer eso. Eso vuelve loca a la gente. Mira cómo andan por ahí gritando, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Y eso para mí era una locura. Yo no podía verme en esa actitud. Así que rechazaba leer aquel Nuevo Testamento, pero era lo único que había. No había televisor, no había espacio para recrearme en nada. Así que el Señor me persuadió y comencé a leer aquel Nuevo Testamento. Y de esa manera fue que caí de rodillas, levantando mis manos y aceptando al Señor. Para mi sorpresa, cuando fui al tribunal, no aparecen los testigos, no aparece la evidencia. Y termino yo siendo libertado ya con 3 años y 1 de 54 que me iban a dar. Termino solamente con 4 años y ya prácticamente libre en la comunidad. Pero una cosa sí yo hice y fue cumplir lo que le dije al Señor, quien me abrazó en aquella noche oscura, triste y amarga de mi vida. Porque la mamá de mis hijas y mi hijo había fallecido. Así que ellas estaban solas con su abuela. Yo necesitaba estar allí y solo Dios podía hacer ese milagro. Y todo lo que le prometí al Señor lo cumplí. Así que al pasar el tiempo, he estado viajando, básicamente todo Sudamérica, República Dominicana, Haití y Puerto Rico, predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que es una historia extraordinaria de un hombre sencillo, como cualquier joven con aspiraciones. Mi aspiración era ser abogado. Yo quería ser litigante en las cortes y terminé siendo uno de los acusados en las cortes. Pero cuando los sueños nuestros se tronchan, hay sueños y esperanzas que Dios tiene preparada para nosotros. Porque de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil para deshacer lo fuerte y de lo que no es para deshacer lo que es. Y en este libro, El Dios que me protege, está esa historia. Una historia verídica de un hombre a quien Dios decidió guardarlo, protegerlo, cuidarlo. Quizás hay muchas madres, tías, abuelas, hermanos y hermanas que puedan estar viendo este video, que su vida está de igual manera viviéndose con ese tema de un hijo preso, de un hijo en las drogas, de un hijo en las calles. Yo te digo que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Esta es mi historia y para conseguir el libro usted puede llamarme al 787-363-5765. Mi correo electrónico es rrc032001@gmail.com. También me puede conseguir a través de las redes sociales en el ministerio Adulán Ministry, Cueva de Adulán, o Ricky Castro, Adulán Ministry, en el Facebook, en Instagram. Ahí estamos disponibles para escucharle y si en algún momento dado pues vamos a tener la oportunidad de aquí en Méndez TV poder plasmar toda esta historia por medio de visuales. Y si a usted le gustaría verlo así por medio visual, escriba sus notas, regístrese aquí, dele like al video, suscríbase, dele a la campanita y continúe viendo información importante aquí en Méndez TV, porque Méndez TV está para servirle y para enseñarle al mundo que con Cristo se puede y que de aquí para adelante, para el cielo y sin curvita. Méndez TV, Ricardo Rivera Castro, El Dios que me protege, 787-363-5765. Dios le bendiga.